Cuando uno ve escenas de la pobreza en América Latina, no solamente en México, hay países que están peor. Los países de Centroamérica, Haití, varios países de Sudamérica. Escenas de pobreza que no le piden nada a escenas de pobreza del África o de Asia. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a poder sacar a estos países, incluido el nuestro, de la pobreza? Ayer o antier el gobernador de Guerrero dijo pues que ellos no tienen dinero para poder comprar gel, jabón, ni nada, para ahorita que los niños regresen a la escuela en Guerrero. Se me hace una irresponsabilidad de este gobernador. ¿En qué se gastó la lana durante casi 6 años? ¿Cómo se llama ese gobernador Guerrero, Hugo? Héctor Astudillo. Héctor Astudillo. Qué bueno que hasta me contestaron con eco, ¿viste? Dos voces llegaron. Héctor Astudillo, sería bueno preguntarle, oye, ¿qué te gastaste la lana? Pero que ahora no puedas comprar gel, agua, jabón, etcétera, para los niños y jóvenes que van a regresar a la escuela. Qué poca vergüenza. A ver, se necesita mucho dinero para sacar estos países, incluido el nuestro, de sus agujeros, Liliana. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues mire, Eduardo, yo diría que no es que se necesita mucho dinero, se necesita redistribuir los ingresos y los recursos de los gobiernos de una manera efectiva, que pues no sobra decir, Eduardo, que en América Latina la redistribución siempre ha sido fallida, ya sea que esta se dé a través del gasto directo, es decir, a través de los programas, por ejemplo, de política social, los programas de salud, de educación, etcétera, o bien que la redistribución se pretenda hacer a través del esquema fiscal. ¿Qué es una redistribución? Mira, básicamente es el hecho de que una vez que el gobierno recauda todos los ingresos, la idea es, bueno, pues que con esos ingresos se vaya redistribuyendo los recursos a través de servicios sociales, a través de programas sociales. La idea es que el ingreso, justamente el ingreso que percibe el gobierno, se vaya pues como manera de cascada, Eduardo, redistribuyendo hacia las clases más bajas prioritariamente y posteriormente a las más altas. A ver, pero yo entiendo que se redistribuye, etcétera, pero la gente no vive de redistribución, la gente vive de empleos bien pagados. Totalmente, Eduardo, totalmente. Las políticas sociales y los programas sociales son únicamente un complemento de lo que tienen que ser los ingresos laborales de las personas. Pero bueno, los últimos datos de Coneval también nos dejan ver que cada vez hay más trabajos peor pagados, ¿no? Y que incluso el ingreso laboral de las personas no les alcanza, ¿no? Para pues subsistir y para comprar, digamos que los alimentos básicos y acceder a los servicios básicos. Ahora, todos estos problemas, Eduardo, desafortunadamente se han estado exacerbando en América Latina por el tema de la inflación, ¿no? Notamos que, bueno, pues en julio, por ejemplo, la inflación de México ya alcanza un 5.8%. La inflación de México se encuentra por debajo de la inflación de Brasil, ¿no? Brasil ya tiene un 9% de inflación. Después tenemos en tercer lugar a Chile con un 4.5%, seguido de Colombia con 4% y Perú con un 3.8%. O sea que es importante hacer notar que hasta el mes de julio ya es del 5.8%, cuando el objetivo del Banco de México es que para todo el año fuera del 3%. O sea que pasadita la mitad del año vamos a casi lo doble de lo que se había proyectado. Totalmente, Eduardo. Y bueno, pues ya ni te digo de cómo está la inflación de Argentina, porque la trae Argentina en un 51.8% desafortunadamente. Y creo que Venezuela ya le dejaron de medir. Es muy posible, Eduardo, pero la verdad es que pues esto nos hablan de las condiciones tan precarias que están teniendo que pues pasar las clases más bajas. Ahora, esto, Eduardo, pues desafortunadamente también se combina con el hecho de que varias divisas latinoamericanas se han debilitado, sobre todo en el 2020, ¿no? Entonces, pues finalmente los precios van subiendo, a las personas les alcanza para comprar menos, los ingresos laborales o más bien los empleos que están disponibles
cada vez pagan menos. Y bueno, pues también ante esta situación, importante mencionar que los bancos centrales también pues han sido sensibles ante esta situación. Y por ejemplo, pues en el caso de México, la tasa de referencia ya subió a un 4.5, ¿no? Y hace 2 meses estaba en 4. Y además, Eduardo, se piensa que en las 3 próximas, por decir, reuniones que se tenga de Banco de México, es muy posible que esta tasa continúe aumentando y que probablemente podamos cerrar este año con un 5.25. Ahora, creo que es importante, Liliana, aclarar que gran parte de la inflación en México es importada, porque estamos importando 80% de nuestros alimentos, el 70% de nuestra gasolina, etcétera, etcétera, y de nuestro gas LP y del maíz, etcétera, que han registrado aumentos escalofriantes y lo estamos importando y las cosas no se ven mejor. Ayer salió una nota que dice que el desabasto va a seguir alrededor del mundo y van a seguir subiendo los precios, ya que no están pudiendo fabricar los productos necesarios para satisfacer la demanda. Sí, Eduardo, como bien mencionas, pues algunos de los alimentos que han sido reactivos, digamos, a este tema que tú platicas, son básicamente el gas LP, la cebolla, la calabaza, los el limones, maíz amarillo, la tortilla. Para nuestras tortillas. Así es, Eduardo. Entonces, bueno, pues no cabe más que resaltar que los mexicanos en primer momento, pero también los latinoamericanos de manera general, estamos pasando por situaciones muy difíciles y solo como para hacerlo en un resumen, mayores niveles de pobreza, mayor inflación, menores salarios, depreciación de las monedas y como tú bien dices, Eduardo, no parece que esta situación vaya a cambiar en el mediano o en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Ramsés. Bueno, yo creo que como dice Liliana, es muy complicado ahorita que están pagando los salarios, ya vemos las contracciones que se han observado y lo de Coneval es muy importante y los datos que ha sacado el INEGI. Hoy en día, cualquier individuo que esté pensando en tener un salario como lo teníamos en el 2017 o 2018 va a ser muy complicado. Y lo que más preocupante me llama mucho la atención es los estudiantes que hoy en día están egresando de las universidades. Anteriormente salían entre 10, a veces hasta 15,000 pesos que podían conseguir. Hoy sus salarios que están consiguiendo son entre 4, máximo hasta 8,000 pesos. Pero los que tú mencionas de 11,000 eran los privilegiados. Porque un análisis, una encuesta que hizo la Universidad del Valle de México el año pasado, dijo que los egresados estaban ganando entre 5 y 6,000 pesos. Tú estás hablando, los salieron y se movieron muy bien. 5,000 a 6,000 pesos. Y nada más para recordarles que un halcón que trabaja en el cártel Jalisco Nueva Generación, de entrada gana 5,000 pesos. Un halcón. A ver, Bernie. Sí, y le quiero hacer una pregunta, Liliana, ante toda esta problemática económica y de desarrollo y de devaluaciones y de inflación, perdón, ¿qué política pública te puede subsanar este problema, Liliana? Porque pues, estamos frente a ello, nos quejamos mucho, pero ¿cuál sería la política muy probable que tenga una solución respecto a ello? Bueno, pues como bien mencionaba Bernardino, por su parte los bancos centrales lo que están tratando de hacer es aumentar las tasas de referencia, ¿no? Pero bueno, definitivamente pues los precios se tendrán que ir ajustando poco a poco, porque bueno, también nos damos cuenta que si no se hacen los ajustes correspondientes, la inflación se puede desatar fácilmente, como ya comentaba Eduardo en el caso de Venezuela o en el caso de Argentina, que como decía, pues ya van en un 51%, ¿no? Yo creo que lo que querías preguntar, Bernardino, es cómo resolvemos el problema. Te quiero decir que el problema lo vamos a resolver en décadas. En décadas. Tenemos que empezar por el problema educativo. O sea, el país está hecho un lío. Hay que decirlo. Hugo. Oye, Eduardo, pero bueno, también hay que comentar que de acuerdo a lo que se había calculado en el aumento de la pobreza, en realidad, en estos 2 años, 2019 y 2020, fue la mitad
de lo que se había calculado por la pandemia. El gran problema que creo que tiene México no es en realidad todos los que han incursionado a la pobreza, sino más bien que no hay generación de empleo. Y eso es brutalmente dañino para el país. Y no nada más No, porque sí se están generando empleos y Liliana no me dejará mentir. Pero se están generando, pero mal pagados. Mal pagados y no en la cantidad que después, obviamente, mal nunca pagados. Nunca los ha generado en su cantidad en toda su historia el país. Pero es de ahorita, por favor. Gracias, Liliana. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.